Todos, nosotros vamos a desarrollar el tema de juicio oral de división de la cosa común. Nuestro grupo está integrado por su servidora, Iris Magalí Según Araujo, Ana Yancy Guzmán Nova, José Fernando Vega y Marlene Lilibet Rodríguez Cortés. Voy a iniciar indicando que cuando existe copropiedad, se puede realizar la división de la cosa común de un bien inmueble o de un inmueble, sea cual sea el caso, todo en juicio oral de división de la cosa común. Es el procedimiento que comúnmente es realizado cuando se desea la división de la cosa común, de los cuales en el juicio indicado puede haber litis o carecer de litis según se llegue al acuerdo, y también se puede acceder a vender, donar u otra forma de trasladar la copropiedad, y en este caso se omite el juicio oral de división de la cosa común. Una de las particularidades que posee la institución de la copropiedad es su carácter de transitorio, en virtud de permitir la partición o división de la cosa común, la cual puede solicitarse en cualquier momento y sin tener que alegar causa alguna, ya que es uno de los diversos derechos que le asisten a cada uno de los copropietarios que conforman una comunidad. El Código Civil, Decreto Ley 106, en el artículo 492 al respecto, establece: ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo se divida la cosa común, salvo en los casos en que la división esté establecida por la ley. Asimismo, el artículo 503 del mismo cuerpo legal hace referencia que la copropiedad cesa con la división de la cosa común por su pérdida, destrucción o enajenación, y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo propietario. Cuando indica que ninguno está obligado a permanecer en la comunidad, establece que se puede iniciar el juicio oral de división de la cosa común, ya sea de forma voluntaria o bien cuando existe litigio. ¿Cuándo es improcedente la división de la cosa común? La división de la cosa común es improcedente cuando se refiere tanto a la imposibilidad de dividir la cosa materialmente como al supuesto de que materialmente es posible la división de la cosa, pero esta limitaría su uso, la haría inútil para la finalidad que persigue. En los casos en que una cosa es indivisible, se puede adjudicar la cosa a uno solo de los copropietarios y el resto recibirá una cantidad económica equivalente. Si no se llega a un acuerdo en cuanto a la adjudicación del bien, la cosa se vende en subasta pública y ellos se repartirían el precio obtenido por el bien en proporción a sus cuotas. Lo dejo con mi compañera Nayansi para que continúe con la exposición. Buenos días, compañeros y licenciadas. Yo les voy a hablar acerca de lo que no puede dividirse. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común si los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás. Se debe de proceder a su venta y se va a repartir su precio. Es requisito indispensable que de proceder a efectuar la petición de la cosa común, dicha cosa se debe de adjudicar a uno de los copropietarios o proceder a la venta del mismo. ¿Qué puede dividirse? Si no existe un pacto expreso de todos los que integran la comunidad, el de mantener la misma por un plazo determinado sin exceder de los 3 años, se va a poder llevar a cabo siempre y cuando admita cómoda división del bien. Podrá dividirse en tantas fracciones como copropietarios, atendiendo los porcentajes que les corresponden. Si en la compra del bien en comunidad, en testamento o en acto posterior no se hubiera indicado nada sobre las cuotas, se entenderá que las mismas serán partes iguales. El juicio oral de la división de la cosa común
lo encontramos establecido del artículo 219 al 224 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando los copropietarios no estén de acuerdo, se pedirá la división o la venta en pública subasta de la cosa común por el procedimiento del juicio oral. Será necesaria la declaración judicial cuando hubiera intereses menores, ausentes, incapaces o del Estado, quienes serán citados por sus representantes. Los copropietarios acuden al órgano jurisdiccional para que éste pueda proceder a la petición de la cosa puesta en copropiedad. Se inicia con una demanda cumpliendo los requisitos esenciales que debe de tener todo juicio, todo escrito inicial, señalando día y hora para presentarse en audiencia, teniendo por objeto para poder ponerse de acuerdo, o bien los demandados pueden proponer a otro notario. En la fase conciliatoria, el juez procura avenir a las partes sobre el nombramiento del partidor. El partidor deberá de ser notario. Este notario debe de elaborar el proyecto de partición que contiene la forma en que se va a llevar a cabo dicha división. Elaborado el proyecto de partición y presentado al juez, se va a convocar una audiencia nueva, señalando las observaciones y rindan las pruebas que estimen pertinentes. Y si las partes aún no llegan a un acuerdo sobre los puntos que versa el proyecto de partición, el juez podrá disponer por una sola vez que se formule un nuevo proyecto por el partidor, dando una audiencia por 5 días a las partes. Pasado el término de la audiencia y no habiendo oposición alguna, el juez aprobará la partición en un auto razonado y mandará a protocolarla por el propio partidor. Si hubiere oposición, el juez va a dictar una sentencia declarando, según sea el caso, la aprobación del proyecto, su modificación con determinación concreta en los puntos que sean objeto de la misma, o bien de la procedencia de la venta de la cosa pública subasta. En virtud de que no existe ningún acuerdo entre las partes en forma de la partición, para los efectos de protocolar la partición, el partidor va a recibir del juzgado certificación del proyecto y del auto que lo apruebe en sentencia en su caso. Dicha certificación será compulsada en lo que se refiere a este proyecto, respetando a todas sus partes y formas que le hubiera dado el partidor, aunque se hayan dejado espacios y no se haya escrito en renglón seguido. Si el juez ordenare la venta en la cosa en pública subasta, va a señalar de una vez el día y la hora para el efecto observándose de trámite los procedimientos ejecutivos, en lo que se fuera aplicables a los efectos del remate. A continuación los dejo con nuestro compañero José Fernando, quien va a seguir exponiendo. Muy amable compañera, buenas noches. Licenciada, compañeros, es un gusto poderles saludar. Tenemos para bien, conjuntamente con mi compañera Lilibet, ampliar un poco aquellos aspectos referentes en cuanto al procedimiento. Sin embargo, creemos que es importante acotar ciertas generalidades que nos podrían dar un panorama más amplio referente a algunas similitudes y diferencias que existen entre el juicio oral común o entre el juicio oral y la división de la cosa común. Bueno, para empezar, es importante mencionar que en el caso de que todos los copropietarios estén de acuerdo a la división de la cosa común, en donde cada individuo le asigna una parte alícuota, por lo que sería improcedente e innecesario que se plantee este tipo de demanda. La única salvedad que no permite plantear un juicio oral de división de la cosa común es en el caso de herencias, puesto que las normas aplicables son las del proceso sucesorio. Las etapas dentro del proceso sucesorio son las mismas que en el del juicio oral de la cosa común, con la observancia de que se tramita por escrito dentro del proceso sucesorio. En cuanto al fundamento sustantivo del ánimo de permanencia por parte de los copropietarios, con efecto de permanecer o no dentro de esta figura jurídica, lo encontramos en el artículo 400. Cuando uno de los copropietarios no estuviese de acuerdo en permanecer bajo esta figura, se presenta una demanda, la cual se puede presentar de manera oral y escrita, en cuyo caso es el secretario el que levante el acta respectiva.
Posteriormente, el juez analiza la demanda para ver si ésta cumple con los requisitos. Si no los cumple, el juez la rechaza, y si los cumple, el juez admite la demanda para su trámite. Hasta este momento, el proceso del juicio oral y de la cosa común es el mismo al del juicio oral común, como le denominamos normalmente. Sin embargo, hasta la primera audiencia es donde existen las únicas diferencias, puesto que de aquí en adelante el juicio oral y de la cosa común ya tiene algunas variaciones. En cuanto a las etapas de la primera audiencia, encontramos que está la comparecencia de las partes. Cuando el juez verifica la presencia de todos los sujetos procesales, pasamos a la junta conciliatoria, donde pueden darse dos supuestos. En caso de que las partes lleguen a una conciliación, se da por terminado el asunto. En caso de que las partes no llegaran a ningún acuerdo o este sea parcial, el juez tiene la potestad de nombrar a un partidor. El partidor es la persona encargada de partir los bienes o de dividir la cosa común equitativamente, bajo las reglas que los mismos copropietarios pongan a disposición del partidor. El único requisito funja bajo esta función es que sea autorizado por un juez y un notario. En cuanto al emplazamiento, aquí el demandado puede tomar cualquiera de las actitudes procesales pertinentes, para lo cual se una audiencia sería la primera audiencia. En audiencias de menores, ausentes o incapaces, será necesaria la declaración judicial. Posteriormente pasamos al allanamiento, a la ampliación de la demanda, la contestación de la demanda, en donde el juez suspende la audiencia a menos que el demandado conteste la ampliación en la demanda, en audiencia, perdón. Pasamos a la reconvención y a la interposición de excepciones. Esto está regulado en el artículo 205 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde el juez resuelve las excepciones previas, ya sea en la primera audiencia o también puede hacerlo por medio de una cuerda separada. En cuanto a las excepciones perentorias y mixtas, estas se resuelven en sentencia. Y posteriormente, pues, la actitud del demandado, que sería la rebeldía. Los dejo con mi compañera Marlene Lilibet Rodríguez Cortés. Muchas gracias. Buen día, compañeros, licenciada. Para darle seguimiento a lo que les estaba explicando a mi compañero José Fernando, procede lo que es el nombramiento del partidor. Previa aceptación y discernimiento del cargo, al partidor nombrado, el juez le fijará término para que presente su proyecto de partición o manifieste al tribunal la imposibilidad de llevarlo a cabo. Posteriormente, el notario partidor podrá pedirle al juez que se realice una audiencia para aclaraciones cerca del proyecto de partición. Esto lo encontramos en el artículo 220 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Seguidamente está la discusión del proyecto, que presentado el proyecto de partición, el juez lo hará saber en dicha audiencia. Podrán hacerse las observaciones necesarias y rendir pruebas. Asimismo, se podrá disponer por una sola vez que se formule el nuevo proyecto por el partidor. Si el juez estima fundadas las objeciones, fijando el plazo para el efecto, se dará audiencia por 5 días a las partes. Esto está también en el artículo 221 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Seguidamente está la aprobación judicial. En este caso, si no hubiera oposición de parte, el juez aprobará la partición en auto razonado y mandará protocolarla con el propio notario partidor. Pero en el caso de que sí hubiera oposición, el juez dicta la sentencia, declarando según el caso, ya sea la aprobación del proyecto, la modificación, la venta en pública subasta. En el caso de que no hubiera oposición de parte, el partidor recibirá la certificación del proyecto y el auto que lo apruebe. Se debe de respetar en todas las partes la forma de la certificación, aunque se hayan dejado espacios y no se haya escrito a renglón abierto.
En el caso de que sí hubiera posición, si el juez ordena la venta en pública subasta, señalará de una vez día y hora para la realización de la misma, observándose los trámites del procedimiento ejecutivo en lo que fuera aplicable al remate. Esto es en cuanto a lo de nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su agrado. A continuación se les va a mostrar un video para que las dudas que aún quedaron que estén un poco más claras. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles. Les habla el abogado Federico Barrios Saldana desde Quetzaltenango, acá en Guatemala. El día de hoy vamos a platicar de lo relacionado a lo que es la división de la cosa común. Recordarán ustedes que en un video anterior habíamos tratado lo relativo a lo que es la copropiedad. Y la copropiedad es cuando un bien le pertenece a varias personas. Bien, la copropiedad generalmente se da más en los bienes inmuebles, es decir, cuando una casa o un terreno le pertenece a dos o más personas. Pero la ley también nos indica que si los condueños no quieren seguir en esa copropiedad y no hay un arreglo con los demás condueños, se les puede iniciar un juicio que se llama juicio oral de división de la cosa común. Es un juicio que se va en trámite relativamente rápido y por medio del cual se deben de llenar ciertos requisitos. Para iniciar el juicio oral de división de la cosa común es necesario comparecer por medio de un memorial, o sea, de un escrito, y también con el auxilio de un abogado, a lo que es el juzgado de primera instancia civil de su localidad o de su cabecera departamental, indicando los motivos por los cuales usted ya no quiere seguir en esa copropiedad. Debe de adjuntar como prueba la escritura que ampara que usted es copropietario, así como también importante será acompañar lo que es un plano proponiendo la desmembración que usted quiere que se le adjudique, es decir, para que se divida la cosa común. En este caso puede ser un bien inmueble, adjuntando también otros medios de prueba que usted considere oportunos y que vayan a servir para la correcta solución del caso. El juez de primera instancia civil, al recibir lo que es el memorial, si cumple con todos los requisitos que manda la ley, va a aceptar para su trámite esta demanda y mandará a notificar a los demás condueños para la audiencia de celebración del juicio oral. En la audiencia de celebración del juicio oral hay una pequeña etapa que es de conciliación, donde el juez trata de avenir o de conciliar a las partes para que lleguen a un arreglo y puedan llegar a feliz término con la división de la cosa común. Si en este caso no hubiera algún arreglo entre las partes, pues el juicio va a continuar su trámite. Si se ofreció declaración de parte, declaración de testigos, se va a recibir, así como también se recibirá la documentación correspondiente. Si al juez no le satisface el plano presentado por la persona que está demandando, recibirá también las pruebas de los demandados, quienes también pueden proponer planos para la correcta solución y división de la cosa común. Si aún así, demandante y demandado presentan planos pero no satisfacen los requisitos del juez, el juez puede nombrar un tercero, una persona que pueda hacer un plano para que en este caso pueda dividirse de acuerdo a los intereses de ambas partes. El juez resolverá lo más justo. La resolución que aquí se dictó, la sentencia final, es apelable. Gracias, amigos, por su atención prestada a este video. Recuerden compartirlo si es de su agrado también en Facebook o socializarlo a través de WhatsApp. Al final del presente video están mis datos de contacto si ustedes quieren alguna consulta en especial o ampliar la información acá presentada. Nos vemos muy pronto.